Buenas tardes amigos de sus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa muy especial para todo lo que es la comunidad de Astele y para la comunidad de Cadena H, Canal 169 de Total Play. El día de hoy vamos a platicar abiertamente con una persona que conoce el tema, que sabe del tema y sobre todo es un profesional del tema. Me refiero al doctor Martín García Villanueva y vamos a platicar de urología, oncología, sexología y muchas más cosas más que acaban en orgía, pero no vamos a llegar a ser orgía. Gracias por Muchas estar gracias aquí. por la invitación. Muchas gracias porque, mira, aquí hay varios temas que me gustaría platicar. Geriatría, que todos vamos a llegar a viejos, pero realmente nunca sabemos qué hacer para prepararnos hacia el futuro. Desafortunadamente. Todos pensamos que el hoy es ahora. Así Y es. se nos olvida empezar a ver hacia más adelante. Vamos a platicar de otro tema que es importantísimo, que es sexología, porque tal pareciera que la sexualidad está básicamente encaminada en esta sociedad consumista a las personas menores de 60 años, ¿no? Pero los adultos, ya cuando llegan a la vejez, también tienen una parte muy importante en cuanto a su sexualidad, ¿no? Y eso también lo vamos a platicar. Y obviamente también vamos a platicar de algo que es muy interesante. ¿Qué pasa con las infecciones comunes que se dan? Y sobre todo, ¿con quién atenderlas? Porque ahorita para los jóvenes que nos están viendo, para los niños que nos están viendo, es curioso, muchos de ellos se quedan las cosas, no lo comentan con los padres y no se ve. No saben y a veces tienen una atención inadecuada cuando debieran ser más responsables de su cuerpo, ¿no? Que es lo que va a estar con ellos constantes durante su vida. Y al final te comentaba lo que era, en broma lo decía, lo de la orgía, porque tal pareciera que en esta sociedad de doble moral, como que a veces al día de hoy nos sigue espantando lo que es los matrimonios, desde los matrimonios de las personas del mismo sexo, hasta otras variedades que se han dado en cuanto a todo el fenómeno sexual de transgéneros, homosexuales, bisexuales, etcétera, que eso también no se está viendo cómo enfocar y cómo atenderlo, ¿no? No digo que es una enfermedad, me refiero a cómo atender esos comportamientos y quién sean las personas especializadas y las indicadas para orientar a estas personas. Como te das cuenta, son muchísimos temas, pero lo que me gusta es que vamos a poder platicar con ellos en forma muy profesional y sobre todo enterada y conocedora de tu parte, para que la gente que se anime a preguntarnos y sobre todo que tengan más elementos para la toma de sus decisiones en temas vinculados con ellos. Claro ¿Te que sí. parece? Claro que sí, con ¿Ya todo te gusto. puse nervioso? Todavía no. Sí. No, hombre, tú dale las preguntas. Eso es. Martín, te hago una pregunta. ¿Tú crees que estamos viviendo en una sociedad con una doble moral? Por supuesto, ¿no? Mucho es esa doble moral para con fines, sobre todo económicos, ¿no? El estar viviendo toda esa doble moralidad, pues lleva siempre una parte implícita de tanto de muchos prejuicios como también pues aspectos económicos, ¿no? Uh-huh. Y entonces con esta serie de situaciones raras, perjuicios y todo, yo te pregunto, abordar el tema de la sexualidad en familia, ¿cómo lo debemos de hacer? Importantísimo, siempre se tiene que hacer esa práctica, el tener esa comunicación directa con los niños desde pequeños. Se puede hablar de sexualidad con ellos a cualquier etapa de la edad, de acuerdo, por supuesto, a su rango de edad, ¿no? La sexualidad es implícita desde el momento de la gestación hasta que nacemos, nos reproducimos y hasta que morimos. Entonces, si los papás no tienen, porque nadie hemos tenido una educación sexual adecuada, no tienen la capacidad de mandarlos a grupos, a cursos sobre educación sexual que hay. Sin embargo, tampoco hay que soltar ese paquete. Los papás también tenemos la obligación de empaparnos, aprender sobre lo que es la educación sexual. ¿Por qué? Porque al no tener estas bases de la educación sexual, entonces se pierden los valores, se pierden la esencia de lo que es la relación desde niños, desde padres, desde la familia y posteriormente a la relación de pareja. Y cuando se llega ya a la adolescencia, cuando empiezan todos esos cambios, tanto físicos como hormonales, como de identidad también, empiezan a experimentar muchas dudas empiezan a surgir y sobre todo que hoy día es muchísimo más fácil la práctica de la sexualidad o la relación sexual ya a muy corta edad. Estamos hablando 8, 9, 10 años de gentes, niños que no tienen esa educación, que no tienen esa orientación muy bien definida, y entonces viene esta distorsión de lo que es la sexualidad. En ese sentido yo te pregunto, muchas veces hablamos que
por tabúes o por lo que quieras, hablamos que la masturbación es mala. Ajá. Cuando sí me gustaría que científicamente nos dijeras si es, o sea, cómo debemos de entenderla. Hay muchos tabús en torno a ello, ¿no? Como que se cae el pelo, salen pelos en la mano, etcétera. Callos, etcétera. Creo que a mí se me cayó por las razones, si no, bueno, yo ya no digo, ¿no? O sea, tantas falacias que hay en torno a lo que es la masturbación. Y la masturbación es una de las formas más directas de ir conociendo nuestro propio cuerpo, ir conociendo nuestros genitales, hombres, mujeres, en su momento dado, y conociendo y saber para qué sirve cada uno de nuestros órganos sexuales y cuándo viene la madurez y cuándo se debe de ejercer una sexualidad con responsabilidad. En ese sentido, tú dirías que la masturbación es una etapa del conocimiento humano. Por supuesto, eso lo venimos haciendo desde que estamos intrauterinamente, ¿no? Viene la manipulación y no porque haya algún indicio erótico, simplemente es parte del crecimiento desde el feto. Ya en la etapa de la infancia, de repente también hay esa manipulación, pero jamás con tintes eróticos, que ese es el prejuicio de los papás, que estamos pensando que se tiene esto. Muchas veces los niños tienen calor, nos rascamos, déjate ahí, no estás cochino, etcétera, y ni siquiera sabe el por qué, ¿no? Desde darle sobrenombres a los genitales, tantos nombres que hay cuando es un pene, testículos, vulva, vagina, ¿no? Entonces, la connotación negativa viene desde la infancia y eso, pues vamos creciendo con todos esos tabús, y cuando se llega ya al descubrimiento de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, pues nadie nos lo va a estar diciendo. Sí nos lo van coartando desde la religión, la familia, que es malo, pecaminoso, etcétera, pero sin embargo ahí estamos dándole, ¿no? Dándole. ¿Y por qué? Pero además que lo estamos haciendo, pues vamos generando un sentimiento de culpa, ¿no? Chin, es malo, esto se me va a sacar el cerebro, etcétera, 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 ¿no? Cuando tenemos la educación sexual, cuando tenemos la orientación emocional y espiritual, entonces tiene otro sentido esto. Pero en un momento dado te hago una pregunta. O sea, la sexualidad, la masturbación la damos como un fenómeno muy natural en los jóvenes, sobre todo adolescentes. Jóvenes y adultos también. Eso es justamente lo que te iba a decir, porque tal pareciera que de repente la masturbación se queda o prescribe a los 18 años o 16 años, pero cuando es una situación que vas a ver a lo largo de tu vida, ¿no? Incluso muchas veces nos espantamos, pero al llegar a los adultos mayores, etcétera, también son factibles de hacerlo, ¿no? Porque tenemos una respuesta fisiológica natural, por eso tenemos hormonas, tenemos dopamina, tenemos todo un complejo de respuestas fisiológicas que nos llevan a una respuesta erótica, una respuesta sexual. Eso no lo podemos inhibir, no podemos nosotros controlar, por ejemplo, una erección nocturna. Tenemos de repente esa erección y no porque tengamos ganas de orinar, ni tampoco porque tengamos un sueño erótico. Es una respuesta fisiológica natural para mantener en buenas condiciones nuestros cuerpos cavernosos. Es simplemente una relajación de las arterias y se llenan y punto. Y no tiene nada que ver con cuestiones eróticas, ¿no? Me parece excelente lo que estás diciendo porque, reitero, tal pareciera como que durante una parte de la vida es bien visto, ¿no? Sin embargo, se nos olvida que es algo que nos va a acompañar, ese tipo de situaciones. Pues la mano amiga siempre nos ayuda, hasta y en la vejez también, o sea, cuando hay la soledad, o muchas veces en la relación de pareja también es válida la relación sexual con la masturbación, ¿no? Perfecto, ese es uno de los temas que te iba a comentar. Regresamos al tema de la familia y la educación. Yo recuerdo que, obviamente, la primaria que estábamos nosotros es distinta de la que están viendo los chavos. Nos recomendaban algún tipo de libros, pero eran libros que de alguna manera difícil acceso, porque nuevamente comprabas uno de esos libros, padre de familia, para educar a los hijos, y todo se reía, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a un libro como Anne Wesley, Cómo se hacen las niñas, que era muy bueno pedagógicamente, pero actualmente, ¿qué libros podemos utilizar los padres para apoyar a nuestros hijos en su... Hay muchos libros que pueden utilizar, hay enciclopedias, hay una enciclopedia de la vida sexual que es muy sencilla, que viene por edades, desde los 3 a los 5 años, de 5 a 8 y de 8 a 12, y por esas etapas viene cuál es la información que se le viene dando a los hijos. Ahora, no hay que esperar a que los niños aprendan por sí solos. ¿Dónde van a aprender ellos? En la calle, con los compañeros que están igual de ignorantes que uno, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos que estar viendo cómo el comportamiento del hijo y lo que va diciendo, qué es lo que va sintiendo y sobre eso ir preguntando. Es muy importante preguntar. Recuerden que hay un chiste ahí de que llega la niña del colegio, que está en colegio de monjas, y le pregunta a la mamá, oye mamá, ¿qué es pene? No, 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 hija, ve con tu papá y pregúntale qué es pene, ¿no? Entonces va con el papá, papá, ¿qué es pene? Y el papá todo espantado, pues no, mira hija, pues pene es parte de la genitalidad, ya le explica todo y al final le dice, ¿y dónde escuchaste eso? Dice, es que hoy en la mañana que estamos rezando el rosario, la Madre Superiora dijo que este rosario era para que el alma de la Madre fulanita no pene, ¿no? Entonces, y de ahí se desata toda una serie de rollos. Entonces es importante primero preguntar al niño de dónde es el origen de la palabra que trae. Otro caso también, un niño de 8 años de edad le pregunta a la mamá, oye, ¿qué es abortar? Entonces la mamá le dijo ahí todo lo que era el aborto, el niño espantado, ¿no? De lo que era todo un aborto, ¿no? Estaba conmigo y me consulta, le dice, oye, ¿y le preguntaste de dónde viene esa palabra? Pregúntale, oye, ¿dónde sacaste esa palabra de abortar? Ah, es que estaba en el videojuego y dijeron, abortar la misión, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. todo esto lo va distorsionando. Realmente, la mala información la tenemos los adultos. Entonces, cuidado en cómo vamos a transmitir eso. Y si no, bueno, vamos a educarnos, vamos a leer. Y si no, bueno, hay muchos lugares donde se pueden tomar cursos profesionales de educación sexual para niños, adolescentes y adultos también. Y es muy importante esto, ¿no? Perfecto, Martín. Vamos, si me permites, vamos a hacer una pequeña pausa. Pero al volver, yo te preguntaría te pediría que le orientaras a las personas sobre cuáles son las enfermedades sexuales más comunes en la etapa de la adolescencia. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Regresamos, amigos, aquí. Permíteme un segundo. Corta tantito, Cris. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo con... Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Y te preguntaba, Martín, con toda esta situación, en tu experiencia, ¿cuáles son ahorita las enfermedades sexuales que se están generando más, sobre todo en los adolescentes? En los adolescentes la más común pues viene siendo el virus de papiloma humano, las vulvovaginitis, Perdona más, vamos a, sí. que nos están viendo, vamos a apreciar un poquito más. El papiloma humano, ¿puedes platicarnos brevemente qué es? El virus de papiloma humano es el desarrollo de este virus que hay más de 100 cepas, más de 100 formas de este virus. Cualquier verruga que nos encontremos en la piel es un virus de papiloma humano. El problema aquí es que a nivel genital se desarrolla más los de alto riesgo, que es el 16, 18, 31. Entonces, esos virus que son los de mayor fácil de transmisión por vía genital, son los que van más relacionados al desarrollo de cáncer, ¿no? Entonces, es por eso que se le ha hecho tanto auge a este problema del virus de papiloma humano. Y con una sola relación puede infectarse esta persona. Sin embargo, puede ser asintomático y hasta que vienen estos problemas ya en la fase más adulta de los inicios del cáncer cervicouterino. Ok. Continúas, por favor, ¿qué otra? Y eso es precisamente se viene dando porque los jóvenes no tienen esta educación sexual, no saben tener esa higiene genital y sobre todo la promiscuidad que se está dando ahorita en los chicos, ¿no? Entonces, estábamos platicando ahorita fuera en el aire de que los muchachos ya no tienen esa facilidad de salir a la calle a jugar, lo que hacíamos antes, bote pateado, las goleadas, etcétera, etcétera. Entonces toda esa energía que tiene el adolescente cuando empieza a crecer, que la desbordábamos nosotros en calle al jugar, pues ahora están acá en la tecnología y toda esa energía se empieza a acumular. Y que es lo más fácil, pues desbordarla por la vía sexual. Y con esa gran facilidad que hay, pues entonces viene la práctica sexual irresponsablemente, cuando no se usan los condones, cuando no se usa ningún otro tipo de protección. Y le estaba comentando también que una amiga mía, que ella es profesora en una secundaria, vino a hacerme el comentario que una de las chicas de ahí, una chica de 12, 13 años, es de segundo de secundaria, presumiendo que ella se había acostado con todos los chicos de su clase, ¿no? Nada más le faltaban 2. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que a esa edad tenga toda esa gran facilidad para poder llegar a ello? Y otra chica le encontraron teniendo sexo oral con otro compañero en los pasillos, la llama la directora, le pone una regañada y ella dice, es que me estoy entrenando para cuando yo sea grande, ¿no? ¿Cómo que qué quiere ser? No, pues yo quiero ser prostituta, ¿no? La pregunta inmediata, ¿dónde están los papás? ¿No? ¿Quién cuida a esos niños? ¿Dónde está esa comunicación? Imagínense toda esa distorsión que va a haber más adelante. De ahí vienen entonces tantas enfermedades de transmisión sexual, los embarazos a corta edad, matrimonios también prematuros o los abortos que también les pueden llegar a grandes complicaciones a las mujeres. Y todo eso de una forma muy irresponsable. Ahora bien, ¿qué otras enfermedades serían frecuentes? Tenemos lo que es el chancro que ya no es tan común, la sífilis que ya no es tan común. Pero ¿Chancros sí, que eran, perdón? son bacterias que se van formando, tanto a nivel vaginal, sobre todo en el hombre, a nivel de pene, ¿no? Lo que es las balanitis, que es el enrojecimiento, infecciones de vías urinarias, también muy, muy frecuente, este tipo de verrugas también perianales, que otras también distorsiones, es que se empieza la práctica homosexual, que parece que ya es muy común. Ya lo vemos en todas las películas, ya lo vemos en la calle, lo vemos en todos lados. Y bueno, pues piensan los jóvenes que eso es parte del aprendizaje de la sexualidad. Ok. Dentro de esto, qué bueno que lo estamos tocando, porque ¿qué le sugieres a los padres con los hijos para que acudan al médico? ¿Cómo los invitarías a que fueran? Y vas a decir, ¿por qué invitarlos? Porque tal pareciera que es un motivo de pena
ir a medicarse o analizar ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando nuevamente es una situación normal. Yo creo que es primero crear esa confianza con los hijos, ese diálogo y decirles, invitarlos a que quiero que te hagan una revisión, ya eres adolescente, para ver si tal tu desarrollo genital normal, si vas en buen crecimiento y pues evitar algún tipo de infección, ¿no? Y hacerlo. Perfecto. Ahora bien, saltemos varios periodos y lleguemos al adulto mayor. Las personas que tenemos en casa adultos mayores, normalmente nos preocupamos de que su alimentación, retención, que tengan la mente ágil, etcétera. Pero se nos olvida ese aspecto sexual. En primer lugar, ¿cómo de alguna manera podemos hablar con tus papás? Lo que fue al revés, ¿no? Cuando eras chico, ellos hablaban contigo, pero ahora tú tienes que hablar con ellos para ver qué puedes hacer para de alguna manera, pues que no tengan ningún tipo de infección, que se laven bien, que se revisen. ¿Cómo le podemos hacer ahí? Bueno, eso es cuando ellos empiezan a tener ya alguna molestia, pues acuden al ginecólogo o en el hombre, en su caso, pues acude con el urólogo, ¿no? Entonces ahí se hacen esas revisiones. En cuanto a su práctica sexual, pues no hay que enseñarles nada. No, simplemente hay que respetar su privacidad. Tienes ¿no? razón, pero exacto. Me refiero a cómo de alguna manera decirle, cuando ya son mayores, papá, ¿qué necesitas o cómo podemos? Muchas veces cuando los problemas de próstata, en el caso del hombre, se nos hace muy normal estar orinando constantemente. Cuando empezamos a percibir de que ya ese goteo, esa gotita traicionera ya se convirtió en chorrito traicionero, entonces te acercas al papá o a la mamá y ya huele a orines, ¿no? Entonces, oye, como que no te estás limpiando bien o tienes un poco de fuga y eso también es muy apremiante para ellos. Entonces, en el momento de decir, oye, vamos a que te revisen, ¿no? Entonces, ahí pueden surgir muchas otras enfermedades, pero es el momento en que hay que hablar con ellos, ¿no? Y me parece muy interesante todo este tema porque, reitero, curiosamente, los adultos mayores están fuera realmente del mercado, ¿no? Vemos que si nos fuéramos a la cuestión de quién compra más cosas, estamos hablando de las mujeres de 30, 40 años, luego de las de 20, 30, etcétera. Pero si en ese análisis de consumismo te das cuenta que los adultos mayores estarían como en el 15, 18, 20 lugar, ¿no? 20º lugar. O sea, pues depende, si van a consumir sus pañales, también hay una gran cantidad de pañales para adultos sí. Y la farmacia disponible para ellos. Estoy de acuerdo, ¿no? pero no Sí. somos la prioridad, es a lo que me refiero. Sí. Pero en este caso nosotros, o sea, sabemos que la población en México cada vez va a ir más envejeciendo, la pirámide poblacional se está invirtiendo. Entonces es bueno que tengamos este tipo de conocimiento para que tratemos de fomentar un diálogo fluido y de alguna manera evitar en lo posible enfermedades que se dieran por propiamente vanidad, ¿no? Así es, y muchas veces por descuido. Por descuido. Ahora, cambiando un poquito de ese, vamos a platicar de otros temas. Actualmente también se está dando, ya no digo a los jóvenes, en todos, nuevas modalidades de sexo o nuevas modalidades de ligue, ¿no? Una de ellas me está llamando mucho la atención, que es el sexting, que es a través de un teléfono celular o de una computadora. Resulta que puedes conectarte con otra persona y ahí tienes un tipo de relación sexual en el ámbito que tú quieras, virtual. Sí. Y ¿qué opinas de esa situación? Se va perdiendo mucho la intimidad y la seguridad de uno mismo, ¿no? Ahora resulta más fácil chatear y conquistar y ser uno totalmente abierto con esta persona. Pero uno está en su mundo, se está encerrando. Si nos damos cuenta hoy día ya no hay esa facilidad como lo había antes de expresar nuestras emociones. Si los pones frente a frente a una persona ya no se saben dar ese cariño, ese aprecio. A lo mucho a lo mejor nos acariciamos como, hola Alejandrito, ¿cómo estás? Y se acabó. Cuando antes éramos niños de cuate nos abrazábamos y todo esto. Hoy día ya no se da eso. Hoy día hemos perdido tanto el contacto físico como verbal también, ya no lo podemos estar haciendo. ¿Por qué? Porque nos estamos encerrando a una nube o a una tecnología nada más, que eso pues es más intrínseco, ¿no? Eso nos va cada vez quitando más facultades de socializarnos y sobre todo expresar nuestras emociones directamente, ¿no? Lo cual es triste. Pero bueno, dentro de esta situación virtual, perdóname, ¿puede llegar a tener algún tipo de desarrollo de enfermedad mental? ¿Cómo no? Llegar al tipo de suicidio, situaciones, ¿no?
Sí, por favor, platícanos más porque O sea, muchos de esos problemas que la gente se va cada vez haciendo más intrínseca, cada vez se va cerrando en lo suyo, va nada más haciendo cuántos amigos virtuales tienen que ni los conocen físicamente, ¿no? Entonces la gente se va colapsando, se va quedando en su propio mundo, va creando sus propias fantasías o sus propios monstruos y finalmente cuando se enfrenta, tiene que enfrentar a la vida real, pues se le dificulta tanto esa interrelación. Se le dificulta tanto ya tener una relación de pareja, ya no saben cómo llevar la relación de pareja y eso lo lleva a muchos problemas de frustración, de baja autoestima y pues de ahí vienen parte de los suicidios, ¿no? o sea que, digo, de alguna manera hablamos de una sociedad enferma, pero esta es una de las manifestaciones, ¿no? Qué bueno que hay tanta tecnología, pero por otro lado no hemos aprendido a darle una canalización de una forma adecuada, ¿no? Sobre todo en lo que es aspecto personal, emocional, ahí sí nos está fastidiando, se nos está saliendo de las manos. Y en ese sentido, fíjate que antes normalmente, eh, independientemente si es bueno o malo, la pornografía estaba medio limitada a quizá la televisión de paga o un horario, etcétera. Actualmente en cualquier momento la puedes ver, de cualquier forma. Algo se ha perdido, yo no sé si se haya perdido o se haya ganado, no sé cómo calificarlo, pero te pregunto, el hecho de que haya tanta exposición a lo erótico, a lo pornográfico, ¿es bueno para una sociedad? Es bueno cuando hay cultura, cuando no hay cultura entonces sí se resulta perjudicial, ¿no? Porque entonces al estar viendo la pornografía piensa que es muy fácil determinada práctica y si no sabemos interrelacionarnos con esa persona, entonces ¿qué hacemos? Habla de fuerzas la obtenemos. Entonces incita también a una violación, incita también a que haya una relación mucho más agresiva. La pornografía per se no es dañina cuando hay una falta de cultura, cuando no tenemos esa cultura, esa educación sexual, entonces se convierte en una distorsión. Y pregunta, concretamente, en México, en las sociedades latinas, ¿crees que tengamos la preparación o la formación adecuada? No, fíjate que no, y no nada más en lo sexual. Ahorita que estás comentando esto, vemos que ya hay muchos programas, a cualquier hora hay un tinte implícito de erotismo. Pero lo peor de esto es que además va implícito una gran cantidad de agresión. Mucha agresión, si no hay balazos, si no hay golpes, sobre todo las novelitas que estás viendo ahorita. Hay caricaturas también que por hecho de ser muñequitos uno piensa que son caricaturas y son nefastas y tienen una gran carga erótica y de autodestrucción terribles. Y por otro lado, eso es en cuanto a caricaturas, en cuanto a novelas, tenemos ya muchos programas en la televisión donde puros albures, puras majaderías, recuerdas los polivoces, recuerdas aquellos programas que te divertían y ni una majadería. Hoy si no se miente a la madre, si no se alburean, no sirve ese programa. Martín, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver yo te preguntaría, dentro de este concepto, ¿qué nos está fallando como sociedad? Pero hacemos una pausa y regresamos. Estamos en tus propias palabras. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Martín, es un tema muy interesante, muy complejo y nuevamente no estamos preparados para hablarlo y te lo agradezco que estemos hablando tan bien del tema, ¿no? Te pregunto, ¿qué sugerirías a la sociedad si tú tuvieras una varita mágica tipo Harry Potter? ¿Qué cambiarías para que de alguna manera asumiéramos la responsabilidad real con nuestra vida, con nuestro cuerpo, pero sobre todo con una conducta pública? Pues primero, pues hacer grandes cambios en la Secretaría de Educación Pública, que no han hecho ningún interés realmente en toda esta distorsión que ha habido de la educación en forma general y de la sexual también. Y por otro lado también lo que yo les aconsejo a la gente que se empapen, platiquen, vean toda la información sexual, todas las dudas que se tienen. Todo el mundo tenemos dudas, todo el mundo tenemos algún comentario que hacer. Acérquense a los hijos, unan a la familia y recuerden que aún habiendo dentro de este núcleo familiar, ya no hablemos de tintes eróticos, simplemente ve un restaurante y ve que en la familia todo el mundo está acá en su celular. Y ya no hay esa intercomunicación social ni familiar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es abatir esa afición que se tiene para esa tecnología y abrir el campo de la lectura, el campo del diálogo y sobre todo el acercamiento físico con nuestras personas. Ahora bien, dentro de las nuevas cosas que están sucediendo y que preparábamos para este programa, que nos iba a hacer favor de venir, me llamó mucho la atención que el consumo de pastillas que son... no sé cómo se le llame el nombre técnico, pero por ejemplo Cialis, Viagra, Enforce y todo ese tipo de variedades que de alguna manera te sirven para tener erección, ya no se consume tanto por los adultos, ¿no? De 30 a 35 años, que son los que deberían realmente, bueno, o que normalmente son más propensos a requerirlas, sino lo están consumiendo chavos de 15, 16 años. Entonces, perdóname, ¿cuál es el efecto de esta situación? Para empezar, no les va a hacer ningún efecto, no les va a hacer el mismo efecto que una persona mayor, y aún en los mayores, nada más el 30% les funciona, a los demás no les va a funcionar. Pero esos muchachos tan chicos, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que platicamos, no hay esa interacción, no saben comunicarse, no saben de romanticismo, no saben hablar a la chica o viceversa. El contacto físico es muy difícil que se empiecen ellos a hacer. Entonces, cuando tienen ya a la pareja frente, eso es muy apremiante, eso les genera angustia, les genera mucho miedo. Entonces, eso viene a la inseguridad, entonces no va a haber erección, pero no porque tenga un fallo fisiológico. Entonces, ¿qué hacen? Se toman esta pastilla para sentir la seguridad que puedan tener la erección. De todos modos, la van a tener cuando tengan esa seguridad. Pero regresamos, ¿realmente lo importante es una erección? ¿Realmente lo importante es una lubricación? Por supuesto que no. Lo importante es la comunicación que tenga que haber emocional, espiritual y fraternal con la pareja, no tanto lo físico. El físico es consecuencia de, no
lo físico es lo que nos va a llevar a lo demás. Si se empieza primero por el área física, lo que vamos a generar va a ser una gran distorsión de todas nuestras emociones y todos nuestros principios. Bueno, qué buen punto que... Porque además hay un gran riesgo Sí. que no habíamos hablado sobre el SIDA, ¿no? Ujú. No, desde luego, las enfermedades. Sí, sí, Tienes toda la razón. No lo hemos comentado, quizá nada más nos referimos un poco al papiloma, pero digo, diabetes o mil cosas, ¿no?, que se pueden dar, y eso obviamente tú nos lo platicarás, pero tienes razón, las enfermedades es un riesgo. Ujú. Y dentro de ese riesgo, fíjate que hay cosas que tampoco entiendo de esta sociedad mediática o no sé cómo llamarle, pero por ejemplo estaba leyendo de unos juegos que se llaman ruleta rusa, Ujú. donde jóvenes se ponen en grupos y hacen algún tipo de juego al azar, donde el que pierda, o el que gane, o el que resulte seleccionado, elegido, como quieras llamarle, tiene relaciones con otra persona, completas o únicamente de alguna manera parciales, como pudiera ser el sexo oral. Y lo curioso de todo esto se llama ruleta rusa porque uno de ellos tiene una infección, que puede ser desde una infección simple hasta una infección que puede ser como el SIDA, ¿no? Entonces, esa es la ruleta rusa. ¿Te acuerdas que era el típico que sacaba la pistola Sí. y giraba el, ¿cómo se llama? Se me fue el revólver, pero Ajá. no me acuerdo cómo se le llama. Ahora, tal parece que estamos todos los días exponiéndonos a lo tonto, ¿no? Fíjate cómo vienen ahí la pérdida de los valores, ¿no? El hombre de alguna manera pues siempre le hemos jugado a eso, que no es correcto puesto que estamos perdiendo respeto por las chicas. Y las chicas hasta dónde han llegado para dar o con tal de ser aceptadas o recibidas en el grupo de amistades, tienen que someterse a eso para ser aceptadas, ¿no? Entonces, qué mal estamos, ¿no? Esto es lo que no se vale y eso es lo que debemos nosotros, ya como adultos, insistir en llevar esta educación sexual a todos los niveles, a nivel familiar, a nivel escuelas, a nivel general. O también cosas como tan absurdas como generar dolor en exceso, ¿no? Ahora resulta que ponen cosas en los genitales en forma como, no sé, se amarran, se jalan, etcétera. Y dices, oye, ¿qué está pasando? No? Están llevando al extremo, pero ¿de dónde vienen todas esas ideas? Pues también de todos los medios, de todo lo que se va bajando, de toda la porquería que se está viendo ahí en Internet, que también no hay un control estricto sobre esto, ¿no? Está la libre decisión de poderlo hacer, pero pues los chicos no les podemos exigir que sean responsables cuando apenas están conociendo un mundo que es fantástico, pero sin reglas y sin responsabilidad van a acabar entonces con la integridad física, moral y espiritual de las personas. Es que, por Dios, que cada vez que me meto a este tema y veo todo lo novedoso que hay, digo, no puede ser posible, ¿no? Ya olvídate de cualquier cosa de valores. No sé si llamarle degradación o es modernidad. El calificativo que quieras, pero me impresiona, me sorprende. Y después de ahí viene entonces, en terapia vemos a muchos chicos de que no pueden tener relaciones firmes con otra persona, o si llegan en un momento dado, los que tuvieron la suerte de llegar a casarse, pues son matrimonios que duran 2, 3 años y vienen el truene y gran cantidad de divorcios. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a tener esa comunicación, no hemos aprendido a tener esa comunión emocional con la pareja, ¿no? Entonces no todo es erotismo, no todo es sexo. Al contrario, cuando nosotros aprendemos a realmente conjuntar nuestra área emocional, espiritual, entonces la sexualidad se volverá algo maravilloso, realmente algo que nos va a elevar a nivel espiritual, pero si lo hacemos de una forma burda, simplemente nos está denigrando. Y dentro de esa denigración te pregunto, nuevamente regresamos a lo básico, regresamos a las parejas, etcétera. ¿Cómo haces para que las parejas se descubran desde lo emocional, desde la comunicación? ¿Cómo les dices regresen a lo básico? Hay muchas técnicas para ello, ¿no? Una de las técnicas que yo utilizo mucho, dependiendo de las parejas, es el Ho'oponopono. Ho'oponopono es una técnica ancestral hawaiana que nos está ayudando para ir borrando todas esas memorias negativas que traemos en el inconsciente y de 6 generaciones acá, y eso nos va a llevar a que a través de esta técnica, que consiste en 4 palabras, lo siento mucho, perdón, gracias, te amo, el ir descubriendo el amor verdadero que somos, porque nosotros, nuestra esencia es amor.
Entonces, desde que somos concebidos, desde el momento en que nacemos, somos amor. Venimos del amor nosotros. Pero a medida que vamos creciendo, pues se va desarrollando la otra contraparte, que es el miedo. Y a muchos gentes desde la física cuántica nos han hecho muchos experimentos en donde se demuestra que la energía se va a manifestar a través del amor y a través del miedo. Un ser humano nace, cualquier ser vivo, y es esencia de amor. Pero a medida que vamos creciendo en la familia, en la sociedad, en las religiones, nos meten el miedo para tener un mejor control de esto. Esa técnica y otras más se basa en ir descubriendo el amor interno que vamos teniendo, y la respuesta total a nuestra vida está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y es muy importante ir reconociendo esas virtudes que estamos teniendo, primero trabajar en nosotros para entonces poder interactuar con los demás. Y cuando descubrimos nuestro propio amor, no es que sea un aspecto egoísta, sino simplemente lo que somos, cuál es nuestra esencia, entonces podemos ir avanzando y podemos ir evolucionando. En ese sentido, te pregunto, creo que se nos ha olvidado, pero ¿para ti existe la amistad entre un hombre y una mujer? Por supuesto que sí, sí. Y en este momento, ¿crees que la mayoría de las personas piensen que existe la amistad entre un hombre y una mujer? Hay quienes sí lo piensan, hay quienes lo practican y hay quienes no. Sobre todo las personas que no tienen la seguridad en sí mismas, entonces ellos no creen que pueda existir amistad con gente de su mismo sexo o sexo opuesto, ¿no? Pero la amistad pura existe, por supuesto, y es una gran virtud. Todo aquel que tenga grandes amistades de corazón, es un regalo de la vida esto, ¿no? Pero hay que trabajarlo. Ahora bien, sí, desde luego que sí. Fíjate que cuando era pequeño me decían que la amistad era la base de todo. Sí. Dicen que de la amistad puede surgir un excelente amor porque tiene bases sólidas. Pero nuevamente, como que el hecho de que la atracción sexual se haya cambiado solo a que sea la base de esta nueva forma de No, romance. el sexo, la genitalidad es parte de un entorno, ¿no? El amor es la expresión maravillosa del universo y tiene millones de facetas para ello, ¿no? Tú puedes tener a tu amigo desde la infancia, desde el kinder, y hasta hoy día son grandes amigos, y lo amas. Tienes amor por eso, pero no estamos hablando de que sea un amor erótico, ¿de acuerdo? Igual con las amigas de la infancia. Entonces, la amistad y el amor es lo que se nos ha ido perdiendo, es lo que tenemos que ir pregonando. Fíjate que por eso a veces me gusta más el aspecto del inglés, ¿no? Porque el love implica el querer y el amar, ¿no? Y en cambio aquí en español tenemos que decir, cuando quieres, amas poquito, como que llamas querer, ¿no? Y cuando quieres mucho, pues, sería como amor. Pero bueno, regresamos y te preguntaría, ¿qué es el amor en estos momentos? No me respondas, hacemos una pequeña pausa, volvemos, estamos en tus propias palabras. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
hagamos amigos de tus propias palabras. Martín, platícanos, ¿qué es el amor en estos tiempos? No de cólera, sino de difíciles. En estos tiempos difíciles, el amor es la expresión más maravillosa del ser humano, como de cualquier ser vivo. Lo que sucede es que nos hemos ido apartando mucho de esa esencia, de ese concepto de lo que es el amor, el sentir, el expresar todas esas emociones, lo que hemos estado platicando, a medida que nos vamos haciendo más intrínsecos, que nos vamos encapsulando, que evitamos el contacto físico con la demás gente, que somos más egoístas, que no tratamos de hacer un bien hacia los demás. Entonces en esa medida vamos perdiendo lo que es el concepto y el sentimiento del amor. El amor es servicio, el amor es dar lo mejor de nosotros sin esperar nada a cambio, aunque ya suena aquí a comercial, pero finalmente el amor somos esa esencia, ¿no? Y se ha ido perdiendo cada vez más y más y más, y eso nos genera una mayor distorsión y una mayor pérdida de nuestra propia identidad como individuos. ¿El amor primero es a uno mismo? Por supuesto, sí, conocer cuáles son todas tus cualidades, cuáles son todas tus virtudes, pero hoy día pues con tanto golpeteo, con tanto bullying, pues te vas creyendo que somos ineptos, que no merecemos todo lo bien que nos da la vida por sí misma, ¿no? Pregunta, cuando van contigo, Martín, en primer lugar, ¿quiénes son tu tipo de pacientes? ¿O quiénes son tus tipos de clientes, para llamarlo de esta manera? Generalmente yo veo, la mayoría de mi público es gente mayor, sobre todo como soy urologo y sexólogo, también entonces van pues mayores de 40, 50 años. También tengo un grupo de gentes adolescentes y en la primera etapa de la edad adulta, sobre todo por infecciones de transmisión sexual, infecciones urinarias, lo que van. Y también otro grupo de mujeres en donde van por asesoramiento también en su sexualidad y por problemas o trastornos como problemas de anorgasmia, frigidez, todo esto. Ahora bien, cuando son problemas de pareja, de alguna manera, ¿tú medias? Yo los educo, ¿no? Y yo los voy dando los medios para que ellos aprendan a amarse, aprendan a esa comunicación. El primer paso ya lo dieron, que es buscar una ayuda. Y te puedo decir que el 80% de los problemas de pareja se resuelven con información. Realmente no hay una información adecuada. Cuando das toda esta información, la gente va aprendiendo, va soltando esa angustia o esos miedos que van teniendo, y entonces vas dando opción a que se vaya gestando ese amor, se vaya gestando todas esas cualidades que no sabíamos que las teníamos, de ternura, de cariño, de simplemente de servir a otras personas, ¿no? Otro de los graves problemas es de que muchas veces no sabemos recibir el cariño. Y somos serviciales, damos todo para con tal de ser aceptados. Pero cuando se nos da el cariño, no sabemos aceptarlo. Así es cuando entran los conflictos también. Entonces, ¿eso qué es? Falta de autoestima, falta de una seguridad en sí misma, ¿no? Sí, yo soy capaz de recibir, y merezco también recibir la atención y el cariño. Así como doy, también recibo. Entonces, es trabajar en ese aspecto, en las emociones. Ahora bien, para los padres que están teniendo hijos, o para cualquier persona que está teniendo una situación de encontrar una nueva orientación sexual, o en su caso confirmar una orientación sexual, también pueden ir contigo. Sí, por supuesto, ¿no? Cuando tengan todas esas dudas, pueden ir conmigo. Hay gentes que han ido desde adolescentes, y también gente muy adulta también ha ido conmigo, ¿no? Que todo el tiempo tuvieron esa duda, pero al igual muchas veces es la falta de información, o que están muy metidos en todas estas líneas, y entonces ya les entra la duda, ¿no? Fíjate que he visto los programas actuales en la televisión, y cada vez más es más frecuente es encontrar parejas del mismo sexo en los medios, lo que antes para nosotros cuando estábamos jóvenes o adolescentes era difícil, ¿no? En ese sentido, esa gran información que se le está dando, o esa esos programas que están dándose, ¿cómo lo debemos de tomar ahora? Pues mira, como habíamos hablado desde un principio, la educación sexual. Si tú sabes cuáles son tus principios, si tú sabes cuál es tu línea, si tú sabes cuáles son tus elementos físicos que tienes, cuando puedes convivir con personas con homosexuales,
Y la homosexualidad ni se contagia, es una condición en la que ahí está y punto, ¿no? Lo que no estoy yo de acuerdo es que la expresión de la sexualidad sea tan abierta y tan vulgar, sobre todo en la calle cuando están niños pequeños. Tú pasas por la calle y puedes ver una pareja de homosexuales en pleno faje y nadie les dice nada. Tú vas con tu chica, haces eso, inmediatamente te cae la patrulla. Entonces, yo creo que ahí sí las autoridades se pasaron, ¿no? Entonces, tanto tiene que haber respeto a la sociedad de un comportamiento independientemente de tu condición sexual, ¿no? Eso tiene que ser precisamente algo muy estricto y parejo para todos. Y también algo que se está dando es esa explosividad sexual con drogas, ¿no? Que también ya se está viendo más común, sobre todo. Otro de los problemas también, me mencioné ese grupo de pacientes que tengo, sobre todo adolescentes y jóvenes entre 25 o 30 años que llegan conmigo por problemas de disfunción eréctil. Ahí, o sea, que no tiene erección, principalmente la causa de ellos es la drogadicción y el exceso de alcohol. Entonces, qué lástima que ahorita estamos teniendo estos grupos de tan jóvenes ya con estos problemas, ¿no? Qué caray, mira, este es un tema abundante, que nos gustaría verlo desde muchas ópticas, pero nuevamente esta es tu casa para cuando... Bueno, muchas gracias. Cuando quieras venir a platicar, y sobre todo para las personas que están viendo el programa y que tengan dudas, por favor, háganlo, manifiéstenlas, y con todo gusto ya en otro programa me comprometo a que podamos platicar de estos temas, ¿no? Porque es sumamente interesante y es a veces donde más miedito nos da o más situaciones nos pueden llegar a inhibir. Yo te haría dos preguntas antes de concluir el tema. En primer lugar, México se está diciendo que las mujeres tienen los mismos derechos del hombre, lo cual es perfectamente válido, pero de alguna manera se ha llegado a un libertinaje. ¿Cómo podemos hacer para que realmente tanto hombres como mujeres tengamos sensatez en cuanto a nuestras libertades? He visto mucho que la mujer tanto peleaba que abolir el machismo en el hombre, pero resulta que la mujer, muchas de ellas se han hecho machos, son mujeres machos, ¿no? Y específicamente te comento, hace poco fue un chico conmigo, un joven, 30 años, por un problema que tenía físico, ¿no? Entonces, pero él me estaba comentando que venía de una entrevista de trabajo, y la jefa de personal le dijo, ok, me agrada tu currículum, pero si quieres el trabajo me vas a invitar, vamos a cenar, me haces el amor, y si me gusta te quedas, si no, no. Ella le dijo esto, ¿no? Cuando dices, órale, ahora se están revirtiendo los papeles, ¿no? La mujer tanto se quejó de ese acoso sexual, de que el hombre se aprovechaba de la mujer, y cuando la mujer tiene estos puestos, entonces actúa igual que el hombre. Entonces, aguas mujeres. Si el hecho de que tengan la igualdad de nosotros no significa que se comporten como los hombres, sino la mujer ha ido perdiendo una de las grandes virtudes que yo siempre he dicho. El poder que tiene la mujer sobre los hombres es infinito, es mucho más grande que el hombre en todos los aspectos. Pero hay uno muy importante, que ese aspecto que han ido ellas perdiendo se llama glamour. Y una mujer con glamour no necesita desnudarse, no necesita de vulgaridades para poder conquistar a un hombre. Y cualquier hombre, siendo y teniendo a una mujer íntegra, glamorosa, una mujer inteligente, una mujer que sepa manejar sus sentidos, cualquier hombre puede interactuar con ella. Al igual el hombre, si nos dejamos llevar por todas estas actitudes lascivas también, pues vamos a caer en lo mismo, en la presa de aquello. Entonces aquí es rescatar los valores, tanto de unos como de otros. Ya nos quedan la última pregunta. Bueno, rápidamente, ¿es válido admirar a tu pareja? Por supuesto, innecesario. ¿No? Perfecto. Y para concluir, doctor mándeme. Cuando la gente se casa hay dos preguntas que dice el sacerdote. Respetarás y honrarás a tu pareja. Todo se queda en el respeto. Pregúntale a toda la gente, ¿qué es honrar? Y nadie sabe. Estas preguntas claves. Perfecto. Doctor Martín García Villanueva, en tus propias palabras, ¿quién eres? Es una pregunta muy difícil, ¿no? Estoy aquí para dar la información veraz de todo lo que yo tengo y responder las preguntas a la mayor forma que pueda la gente
hacer esas preguntas y aquí para resolver y pues dar un poquito de ese granito en lo que me corresponde para poder dar ese inicio y esa inspiración a la gente para que se eduque, para que crezca en sus emociones. O sea, realmente eres un proveedor de información veraz, Así fidedigna y confiable para todas las personas que nos Así es, esa es mi tarea. Perfecto, y ya nada más para concluir, nos estamos yendo, pero te pregunto rápidamente, ¿qué tan válido es el criterio de muchas personas? Hay que probar en la sexualidad. No, o sea, no podemos estar nada más por probar, sino se necesita tener ese criterio, conocimiento, para poder entonces decidir qué se va a hacer con nuestra persona. Perfecto, y nuevamente agradecemos a Por el Martín, contrario. un proveedor de información veraz, confiable y fidedigna para que ustedes tomen la mejor decisión. Muchas gracias, esto ha sido en tus propias palabras, Martín. Esta es tu casa. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Astele